Bienvenido, bienvenida, mi nombre es Javier y esto es @tech. En este video continuaremos nuestra serie dedicada a fundamentos de programación, algoritmos y pseudocódigo. Y si no has visto mi video de introducción, te dejo un enlace en la descripción. En este video hablaremos sobre la estructura de control selección. ¡Comencemos! El objetivo es revisar la estructura de control de selección simple, if then, doble, if then else y múltiple, switch, y hacer algunos algoritmos de ejemplo usando la técnica del pseudocódigo. Los temas que veremos en este video los podemos dividir en tres partes. En la primera nos enfocaremos a explicar qué es la estructura de control de selección. En la segunda parte revisaremos la selección simple, if then, la selección doble, if then else, y temas derivados o íntimamente relacionados a estas dos estructuras de selección. Y en la tercera parte revisaremos la selección múltiple switch para finalizar con un breve resumen. La selección es una estructura de control que permite controlar la ejecución de acciones e instrucciones que requiere que se cumplan ciertas condiciones para su realización. De acuerdo con dichas condiciones, se selecciona si las acciones e instrucciones se ejecutan o no. Para estos casos, es necesario usar la estructura de control de selección simple, if then, doble, if then else o múltiple, switch. La estructura de selección simple, if then, ejecuta una acción instrucción o un grupo de acciones e instrucciones siempre y cuando al evaluar una condición, ésta resulte verdadera. Su nomenclatura es la siguiente: if, condición then, acción 1, acción 2, acción 3, en if. La primera línea indica el inicio de la estructura de selección con la palabra if, seguida de la condición que al ser evaluada resulta ser verdadera o resulta ser falsa. Y esta línea termina con la palabra then. Las acciones e instrucciones posteriores a la primera línea y antes de la última solo serán ejecutadas si al evaluar la condición esta fue verdadera. La última línea termina con la palabra enif e indica el final de la estructura de selección. A esta estructura se le conoce como selección simple debido a que la acción instrucción o las acciones e instrucciones contenidas dentro de ella solamente serán ejecutadas si al evaluar la condición resulta verdadera. En caso de resultar falsa, la ejecución del programa continuará después del end-if. La estructura de selección doble if-then-else ejecuta una acción instrucción o un grupo de acciones e instrucciones cuando al evaluar una condición, ésta resulta verdadera, o ejecuta otra acción instrucción o grupo de acciones e instrucciones cuando al evaluar una condición, ésta resulta falsa. Su nomenclatura es la siguiente: si condición then, acción 1, acción 2, acción 3, else, acción A, acción B, acción C, en if. La primera línea indica el inicio de la estructura de selección con la palabra if, seguida de la condición que al ser evaluada resulta ser verdadera o resulta ser falsa. Y esta línea termina con la palabra then. Las acciones e instrucciones posteriores a la primera línea y antes de la línea con la palabra else solo serán ejecutadas si al evaluar la condición esta fue verdadera. Las acciones e instrucciones posteriores a la línea con la palabra else y antes de la última línea solo serán ejecutadas si al evaluar la condición esta fue falsa. La última línea termina con la palabra enif e indica el final de la estructura de selección. Esta estructura se le conoce como selección doble porque cuenta con dos alternativas de ejecución. La primera si al evaluar la condición resulta verdadera y la segunda si al evaluar la condición resulta falsa. If anidados. Una estructura de selección if puede tener anidada a otra y esta otra y así sucesivamente. Por ejemplo, si condición then acciones, en if. Más ejemplos. Y aunque podemos afirmar que no hay un límite para anidar if, también podemos afirmar que anidaciones de varios niveles de if pueden ser señal de un mal diseño. Esto será un poco más claro con los siguientes temas, por supuesto con la práctica. Podemos usar una versión resumida de if anidados, siempre y cuando la condición del if interno y fijo en realidad sea una condición diferente del if externo.
if padre. Como podemos ver en nuestro ejemplo, lo que hacemos es subir la primera línea del if interno como una continuación del else del if externo y eliminamos la línea del enif interno. Y gracias a esta modificación no solamente tenemos una nomenclatura que es más compacta, es más limpia, es más fácil de leer y es más fácil de seguir, sino que también contamos con if de selección múltiple. A continuación haremos un ejemplo donde usaremos la estructura de control de selección if. 1. Definir la necesidad. Promediar las 3 calificaciones de un alumno a final de curso y en base al resultado definir su situación académica para el siguiente curso. 2. Análisis de la necesidad. Entrada. Nombre del alumno, 3 calificaciones que van del 0 al 10. Proceso. Promedio es igual a calificación 1 más calificación 2 más calificación 3 entre 3. Situación, promedio igual a 10, mención honorífica y beca 50%. Mayor o igual a 9, beca 20%. Mayor o igual a 5 y menor o igual a 7, repetir curso. Menor a 5, baja académica. Salida, presentar alumno, promedio y situación. Asumiendo que recuerda cómo identificar las características del programa referentes al esquema entrada, proceso, salida, alfabeto, vocabulario, gramática, etc. Y si no lo recuerda, lo invito a ver el video anterior de esta serie, secuenciación. Dejo el enlace en la descripción. Nos concentraremos solamente en explicar la estructura de control de selección if. Después de promediar las calificaciones del alumno, iniciamos la estructura de selección if múltiple, donde cada una de las condiciones son las que identificamos durante el análisis de la necesidad, excepto la del else. Y no es que no esté identificada, simplemente usamos else en lugar de poner la instrucción else if promedio menor a 5.0. Porque al ser la última condición, no ponerla de forma explícita realmente no cambia ni afecta el resultado del if. Y como podemos ver, el if con cada una de sus condiciones lo utilizamos para determinar la situación académica del alumno. Continuando con el proceso de programación, los pasos siguientes son 4. Codificación del programa, 5. Pruebas del programa, 6. Implementación del programa, 7. Mantenimiento del programa. Que no los desarrollaremos porque, como ya lo explicamos en el video de secuenciación, están fuera de los objetivos de este curso y además necesitaríamos conocer un lenguaje de programación para codificar el programa. Pero es importante que recuerde que crear un programa es un proceso. Expresiones lógicas. Aunque en el ejemplo anterior usamos de forma empírica condiciones para determinar si se ejecutan las acciones e instrucciones o no, es importante que tratemos a detalle cómo debemos definir y usar estas condiciones en nuestros algoritmos. Y sobre todo, debemos entender que estas condiciones son en realidad expresiones lógicas que una vez evaluadas solamente pueden regresar dos valores, verdadero o falso. Las expresiones lógicas sirven para plantear las condiciones mediante la comparación de dos o más operandos que dan como resultado un valor booleano, verdadero o falso. Es decir, se cumple o no se cumple la condición. Las expresiones lógicas se pueden clasificar en simples y complejas. Las expresiones lógicas simples se forman relacionando operandos, variables y o constantes, mediante operandos relacionales de la siguiente forma. Expresión lógica simple es igual a operando 1, operador relacional, operando 2, donde operador relacional puede ser menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, diferente de o no igual a. Ejemplos. Aquí tenemos cómo podemos relacionar dos variables o dos valores con los diferentes operadores relacionales y el resultado de esta comparación nos devuelve un valor booleano, verdadero o falso. Cuando se hacen comparaciones de letras o palabras,
debemos tener en cuenta que la comparación se hace de acuerdo al código ASCII y en este las letras mayúsculas están antes que las letras minúsculas. Por eso, las palabras en mayúsculas siempre serán menores que las palabras en minúsculas. Las expresiones lógicas complejas se forman relacionando operandos booleanos mediante operadores lógicos como sigue. Expresión lógica compleja es igual operando booleano 1, operador lógico, operando booleano 2, donde el operando booleano son expresiones lógicas que proporcionan un valor verdadero o falso, y el operador lógico puede ser cualquiera de los siguientes: AND, OR, XOR y NOT. Operador lógico AND proporciona un valor verdadero si los dos operandos booleanos son verdaderos. En caso contrario, dará un resultado falso. Operador lógico OR proporciona un valor verdadero si uno de los operandos booleanos es verdadero. En caso contrario, dará un resultado falso. Operador lógico XOR proporciona un valor verdadero si uno de los operandos booleanos es verdadero, pero no ambos. En caso contrario, dará un resultado falso. Operador lógico NOT. Este operador lógico relaciona un solo operando booleano y da como resultado el valor opuesto al que tenga el operando booleano. Y al igual que en las operaciones aritméticas, los operadores relacionales y los operadores lógicos tienen un orden de precedencia. Primero, operaciones entre paréntesis. Busca lo que está entre paréntesis y lo evalúa. En caso de haber paréntesis anidados, evalúa primero los más internos y luego prosigue con los externos. Segundo, operador lógico NOT. Evalúa las operaciones unarias, es decir, de cambio de valor booleano. Tercero, operador booleano AND. Evalúa las operaciones con el operador lógico AND. Cuarto, operador lógico OR y XOR. Evalúa las operaciones con el operador lógico OR y XOR, los cuales tienen el mismo nivel de precedencia. Quinto, operador relacional. Evalúa las operaciones con operador relacional, las cuales tienen el mismo nivel de precedencia. Cuando existen varias operaciones de un mismo nivel de precedencia, se evalúa en orden de izquierda a derecha. Veamos el siguiente ejemplo y cómo cambia el resultado de acuerdo al uso del paréntesis, cambiando el orden de precedencia. Como podemos ver, en estos dos ejemplos se genera un error. El primero, porque un operando booleano no puede ser comparado con un operador relacional. Y en el segundo, porque un operando no puede ser comparado con un operador lógico. Y esta será la convención que seguiremos en este curso porque hay lenguajes de programación que en realidad no cuentan con un tipo de dato booleano. Entonces, cuando hacen una comparación con un operador relacional o con un operador lógico, devuelven 0 en caso de ser falso y 1 en caso de ser verdadero. En nuestro primer ejemplo ya no estaríamos comparando verdadero mayor que 3, sino 0 mayor que 3. Y en el segundo no estaríamos comparando 1 menor que 2 and 3 mayor que 4, sino 1 and 1. Pero insisto, como nosotros sí contamos con un tipo booleano, este tipo de comparaciones generan un error. Continuando con nuestro ejemplo y haciendo uso de paréntesis para cambiar el orden precedencia, al final obtenemos un resultado falso. Y haciendo una nueva modificación en el uso de paréntesis para cambiar el orden de precedencia, obtenemos un valor verdadero. Como podemos comprobar con estos ejemplos, siempre que usemos expresiones lógicas en un programa, debemos tener presente el orden de precedencia.
porque en el mejor de los casos se genera un error que impide continuar la ejecución del programa, y en el peor de los casos se genera un resultado diferente al esperado y no lo detectemos. La selección múltiple switch. Esta estructura de selección permite controlar la ejecución de acciones cuando se tiene más de dos alternativas de acción. Su nomenclatura es la siguiente: switch selector, opción 1, instrucciones, opción 2, instrucciones, opción 3, instrucciones, opción N, instrucciones, default, instrucciones, end switch. La primera línea indica el inicio de la estructura de selección con la palabra switch, seguida del selector, que es una variable de tipo entero, carácter o algún tipo de dato ordinal, que está constituido por un conjunto ordenado y finito de valores, que traerá un valor que indicará la opción por ejecutar. Opción son las etiquetas que identifican cada opción, cada alternativa, de acuerdo a los valores que puede tener el selector y serán tantas como se requieran. Default es una opción que se ejecuta cuando el selector no tiene coincidencia con ninguna de las opciones. Default es opcional, es decir, no es requisito que exista en la estructura de selección switch. La última línea termina con la palabra end switch e indica el final de la estructura de selección. A esta estructura se le conoce como selección múltiple. Una forma alternativa de switch es switch selector, opción 1, opción 2, opción 3, instrucciones. Opción A, opción B, opción C, instrucciones. Opción I, instrucciones. Default, instrucciones en switch. Donde, si varias de las opciones que puede tener el selector realizan las mismas acciones, podemos ponerlas juntas separándolas con comas. Nota: una estructura de selección switch puede ser escrita como una estructura de selección if múltiple, pero una estructura de selección if múltiple no necesariamente puede escribirse como una estructura de selección switch. Esto es debido a que el selector de switch es una variable de tipo entero, carácter o algún tipo de dato ordinal, que está constituido por un conjunto ordenado y finito de valores. Mientras que la condición en una estructura de selección if no necesariamente evalúa un valor en específico, sino evalúa sobre un rango de valores. A continuación, haremos un ejemplo donde usaremos la estructura de control de selección switch. 1. Definir la necesidad. Calcular el área de un cuadrado, un rectángulo, un triángulo o un círculo. 2. Análisis del problema. Entrada. Figura, selección. Valores de acuerdo a figura: cuadrado, lado; rectángulo, base y altura; triángulo, base y altura; círculo, radio. Proceso: área cuadrado es igual a lado por lado; área rectángulo es igual base por altura; área triángulo es igual base por altura sobre 2; área círculo es igual pi radio por radio. Salida: presentar área de figura seleccionada. 3. Diseño del programa. Nuestro algoritmo queda de la siguiente manera. Asumiendo que recuerda cómo identificar características del programa referentes al esquema entrada, proceso, salida, alfabeto, vocabulario, gramática, etc., nos concentraremos en explicar la estructura de control de selección switch. Después de presentar el menú y que el usuario seleccione la figura de la cual quiere obtener su área, inicia la estructura de selección switch, donde cada una de las figuras está asociada a una de las opciones del switch. Es decir, la opción del menú funciona como el selector de switch. 1. Cuadrado, 2. Rectángulo, 3. Triángulo y 4. Círculo. Y por cada una de estas opciones, el algoritmo asignará a la variable figura el nombre de esta y solicitará los datos necesarios para calcular su área. Ya fuera de switch, se imprimirá el nombre de la figura y su área.
Continuando con el proceso de programación, los pasos siguientes son 4. Codificación del programa. 5. Pruebas del programa. 6. Implementación del programa. 7. Mantenimiento del programa. Que no los desarrollaremos porque, como ya lo explicamos en el video de secuenciación, están fuera de los objetivos de este curso y además necesitaríamos conocer un lenguaje de programación para codificar el programa. Pero es importante que recuerde que crear un programa es un proceso. Las estructuras de selección simple, if-then, doble, if-then, else y múltiple, switch, son las que potencializan nuestros programas. Son las que generan la percepción de que todo lo pueden resolver. Y hasta cierto punto es verdad, porque el programa va a poder resolver cada situación siempre y cuando le digamos qué acciones debe tomar de acuerdo a las condiciones presentadas. Hemos concluido este video selección. Agradezco tu tiempo y espero haberte ayudado. Te invito a que te suscribas a mi canal, me regales un like, comentes y compartas este video en tus redes sociales. A ti no te cuesta nada y a mí me ayuda mucho en la plataforma de YouTube. También te espero en nuestro próximo video. ¡Hasta pronto!